La arqueología es una ciencia asombrosa que nos permite tocar el pasado y aprender sobre lo que sucedió en nuestro planeta hace miles y millones de años. En este video, les propongo conocer los descubrimientos arqueológicos más interesantes e inusuales de todo el mundo. Que disfruten la visualización. A veces, los investigadores realizan descubrimientos ambiguos que sorprenden al público. Una historia así ocurrió con arqueólogos rusos. En el año 2019, durante excavaciones en la República de Tuvá, en el territorio de la antigua necrópolis Alatey, descubrieron un objeto de forma rectangular que recordaba sorprendentemente a un smartphone moderno. El sorprendente objeto fue encontrado a una profundidad de aproximadamente 17 metros en la tumba de una joven mujer. El artefacto rectangular negro recibió el apodo humorístico de iPhone antiguo debido a su forma. Lo más sorprendente es que las dimensiones del hallazgo son de 18 por 9 centímetros, prácticamente equivalentes a las dimensiones de los smartphones modernos. Inicialmente, los científicos pensaron que se trataba de alguna tecnología antigua desconocida. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron el misterio del objeto. Resultó ser un lujoso accesorio, una hebilla de cinturón decorada con piedras preciosas y nácar. La hebilla formaba parte de un cinturón adornado con monedas wushu que fueron fabricadas en China hace más de 2100 años. Gracias a estas monedas, los científicos pudieron determinar la edad de la tumba y de todos los objetos encontrados en ella. El objeto inusual que recuerda a un smartphone moderno fue solo uno de los muchos artefactos descubiertos durante la gran expedición arqueológica en la región conocida como la Atlántida rusa. En total, durante las excavaciones, se descubrieron 110 sepulturas, así como una enorme cantidad de objetos de uso cotidiano, vestimenta y productos de cerámica. Durante la reconstrucción de un edificio antiguo en una de las ciudades de la provincia de Alberta, en Canadá, los constructores descubrieron un hallazgo inusual, una habitación oculta de la que nadie sabía. Esta sala parecía un museo con vitrinas y exposiciones, entre las cuales había preparados anatómicos, ejemplares raros de flora y fauna conservados en alcohol, así como diversos objetos curiosos. En esta colección se encontró un objeto particularmente espeluznante: una botella de vidrio en forma de esfera que contenía una cabeza humana masculina. El rostro de la persona parecía bastante normal, pero el área de la boca y la barbilla estaba gravemente afectada. Además, en la parte posterior de la cabeza había un enorme tumor. De este tumor salían extrañas protuberancias que parecían raíces de un árbol. ¿A quién pertenecía esta cabeza y cómo llegó a la colección sigue siendo un misterio, al igual que la identidad del propietario de la habitación secreta? Los expertos creen que la sala museo pudo haber sido creada a principios del siglo XIX por algún coleccionista privado. Esto lo indica el carácter de la disposición de los objetos y el estilo de las vitrinas. Actualmente, los científicos están ocupados estudiando minuciosamente todos los hallazgos. No se descarta que algunos de ellos puedan tener un gran valor, en particular el espécimen de la cabeza humana. Los niños de Yuyayaco es el nombre de 3 momias descubiertas en el año 1999, a una altitud de 6.739 metros sobre el nivel del mar en la cima del estratovolcán Yuyayaco, en la frontera entre Chile y Argentina. Las momias encontradas pertenecían a niños, 2 niñas de 15 y 6 años y un niño de 7 años. Todos ellos fueron víctimas de un ritual religioso incaico en el siglo XV. Debido a las condiciones climáticas especiales en la cima del estratovolcán, estas momias se conservaron prácticamente en estado original. Los niños de Yuyayaco muestran toda la crueldad de los rituales. Sin embargo, para los incas, el sacrificio de niños era considerado un gran honor. Creían que aquellos que eran ofrecidos en sacrificio no morían, sino que se convertían en guardianes celestiales. Ser elegido para el sacrificio se consideraba un privilegio, por lo que para estos rituales se seleccionaban los niños más bellos y saludables. Hoy en día, las momias únicas de los niños de Yuyayaco son Patrimonio Histórico Nacional de Argentina
y se exhiben en el Museo de Arqueología de Alta Montaña en la ciudad de Salta. Los antiguos egipcios prestaban especial atención a la muerte, creían en la vida después de la muerte y buscaban obtener el favor de los dioses. Los historiadores conocen no solo los rituales funerarios y las tradiciones del antiguo Egipto, sino también los juegos relacionados con la muerte. El más famoso de ellos fue el juego de mesa llamado Senet. Senet apareció hace unos 5000 años y rápidamente se volvió popular. No solo jugaban los faraones, sino también las personas comunes. Inicialmente, el juego era simplemente una diversión, pero luego se convirtió en un objeto ritual que los arqueólogos modernos a menudo encontraban en las tumbas de influyentes egipcios. En el juego de Senet, los jugadores competían en un tablero especial compuesto por 30 casillas. Cada participante disponía de piezas de dos tipos, conos y cilindros. El objetivo del juego era llevar sus piezas hasta la meta antes que el oponente. Las varillas planas cumplían el papel de dados, y sus lados determinaban la cantidad de movimientos. A medida que las piezas avanzaban, se acercaban a la sección más difícil del juego, las casillas finales. Estas casillas estaban marcadas con jeroglíficos que simbolizaban las pruebas y tentaciones que acechaban al alma en su camino hacia el juicio de Osiris. Para impedir que el oponente ganara, los jugadores podían usar diversas tácticas, como bloquear el avance del oponente colocando sus piezas de manera estratégica. Y aunque este juego recuerda a muchos juegos de mesa tradicionales de otros pueblos, Senet se diferenciaba de ellos por su profundo significado. Reflejaba las creencias de los antiguos egipcios sobre el viaje del alma al más allá. Al jugar, las personas se enfrentaban simbólicamente a su propia muerte. Creo que muchos de ustedes asocian las momias con el antiguo Egipto. Sin embargo, las primeras de ellas fueron creadas por representantes de la cultura sudamericana chinchorro hace aproximadamente en el 7º milenio antes de nuestra era. En Egipto, la momificación comenzó a practicarse alrededor del año 3600 antes de nuestra era, aunque algunos investigadores mencionan períodos más antiguos. Las momias son de especial interés para la ciencia, ya que cada una de ellas es única a su manera y puede contar sobre su época. Pero a veces los arqueólogos descubren ejemplos de momificación que solo generan preguntas. En diciembre del año 2021, arqueólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizaron investigaciones cerca del sitio arqueológico de Cajamarquilla en Perú. Bajo tierra, a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros, encontraron una estructura funeraria dentro de la cual se hallaba una extraña momia. Los expertos determinaron que los restos pertenecían a un hombre que murió entre los 18 y 22 años. La momia tiene una antigüedad de aproximadamente entre 1000 y 1200 años. La particularidad de este hallazgo radica en que todo el cuerpo del fallecido estaba envuelto con cuerda. Además, el hombre se encontraba en posición fetal, lo cual también pareció extraño a los científicos. Esta postura sugiere que antes de su muerte la persona experimentó un gran miedo, y la presencia de las cuerdas probablemente indica que murió de manera violenta. Lamentablemente, los científicos aún no pueden explicar estas extrañas características de la momia. Es posible que el hombre haya sido víctima de algún ritual desconocido para los historiadores modernos. Después de la llegada al poder de Adolf Hitler, Alemania se convirtió en un país agresor que buscaba reestructurar el mapa político mundial en su favor. La estrategia de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial fue la Blitzkrieg, una guerra relámpago basada en el uso intensivo de tropas motorizadas, tanques y aviación. El ejército nazi invadió muchos países del mundo, pero el caso de Argentina fue diferente. No se trató de una invasión militar clásica, sino de una conquista económica y política encubierta. Alemania comenzó su expansión activa hacia Argentina mucho antes del inicio de la guerra. En ese país, rápidamente comenzaron a surgir numerosas colonias alemanas que se dedicaban a la agricultura, la industria y el comercio. Ya en 1918 comenzaron a abrirse escuelas alemanas en Argentina, y al poco tiempo Alemania había establecido el control sobre la industria pesada y otras esferas de producción.
Se considera que Argentina se convirtió en el refugio de miles de nazis. Según muchos historiadores, incluso Hitler y Eva Braun se ocultaron allí. En confirmación de estos hechos, en el territorio del país periódicamente se encuentran artefactos que recuerdan el control de Alemania sobre Argentina. En el año 2017, la policía argentina descubrió uno de los escondites nazis más grandes. Este hallazgo se realizó cerca de Buenos Aires. Según los especialistas, este escondite tiene un gran valor. Dentro de la sala secreta había varias estatuas nazis, retratos de Hitler y muchos objetos interesantes. Por ejemplo, juguetes propagandísticos para niños, un dispositivo médico para medir la cabeza y un conjunto de armónicas con simbología fascista. En total, se encontraron 75 artefactos diferentes en el almacén secreto. Egipto no deja de sorprender con sus misterios. En este país se realizan excavaciones de manera regular, y los científicos continúan haciendo descubrimientos significativos. En septiembre del año 2020, los arqueólogos comenzaron nuevas excavaciones entre los templos de Ramsés III y Amenhotep III, cerca de Luxor. Después de unas pocas semanas, los especialistas encontraron rastros de estructuras de ladrillo. Cuanto más avanzaban las excavaciones, más seguros estaban los arqueólogos de que estaban a punto de hacer un gran descubrimiento. Durante 7 meses, los científicos lograron descubrir varios barrios residenciales, edificios administrativos, panaderías con hornos y muchos artefactos. Esto indicaba que durante las excavaciones se había encontrado una ciudad antigua, precisamente la Ascensión de Atón, también conocida como la Ciudad Dorada. La ciudad fue construida durante el reinado del poderoso faraón Amenhotep III, quien gobernó desde 1391 hasta 1353 antes de nuestra era. Durante su reinado, el imperio del antiguo Egipto se extendía desde el río Éufrates, en los territorios de los actuales Irak y Siria, hasta la región que hoy es Sudán. La Ascensión de Atón era la ciudad más grande del antiguo Egipto en ese tiempo. En sus entrevistas, el famoso egiptólogo Zahi Hawass dijo que los arqueólogos habían estado buscando esta ciudad perdida durante muchos años, pero todos los intentos habían sido infructuosos. Este hallazgo fue reconocido como el segundo descubrimiento más importante después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El descubrimiento y estudio de la ciudad perdida permitió a los científicos obtener información valiosa sobre la vida de los antiguos egipcios en el apogeo del imperio, cuando el país era rico y poderoso. Las excavaciones arqueológicas en el territorio de Egipto no se han detenido durante varios siglos. A pesar de ello, los científicos siguen realizando nuevos descubrimientos, algunos de los cuales se convierten en verdaderas sensaciones. Uno de estos importantes descubrimientos tuvo lugar en el año 2022. Durante las excavaciones cerca de El Cairo, los investigadores descubrieron las ruinas de un antiguo templo del Sol, de más de 4.500 años de antigüedad. El santuario fue construido durante la época de la poderosa quinta dinastía del antiguo Egipto, cuando el culto al dios del sol, Ra, alcanzó su máximo esplendor. El templo impresionó a los arqueólogos no solo por su antigüedad, sino también por su tamaño. La longitud de la estructura era de 60 metros y su ancho de 20 metros. El santuario fue construido de ladrillo de adobe, que posteriormente fue pintado en tonos negros, blancos, rojos y azules. La estructura incluía salas rituales, almacenes y un patio interior. Los historiadores todavía no pueden decir con certeza qué faraón inició la construcción del Templo del Sol de adobe, pero es probable que haya sido Shepseskare o Neferirkara. Sin embargo, el estudio de las ruinas mostró que el santuario fue destruido antes de que su construcción se completara. Más tarde, sus cimientos fueron utilizados para la construcción de un nuevo templo. Entre las ruinas del santuario, los arqueólogos descubrieron 2 depósitos de artefactos. Dentro de ellos se encontraron diversos objetos, incluidos jarras, sellos de faraones y joyas. El descubrimiento del templo perdido permitió a los científicos entender mejor cómo vivían y rendían culto los sacerdotes del antiguo Egipto
hace más de 4.500 años. En el año 2021, arqueólogos chinos llevaron a cabo excavaciones en las ruinas del antiguo asentamiento de Sanxingdui, ubicado en la provincia de Sichuan. Como resultado de una amplia investigación, se descubrieron 6 fosas de sacrificio donde se hallaron más de 500 artefactos diferentes. Entre ellos, había muchas joyas, así como artículos de marfil y jade. El mayor interés para los científicos lo despertaron los fragmentos de una máscara de oro. Esta máscara servía como accesorio para los sacerdotes que realizaban rituales funerarios. El artefacto estaba completamente hecho de oro y su peso supera los 280 gramos. La máscara de oro tiene una forma bastante extraña, tanto que algunos usuarios, al verla en tono de broma, sugirieron que fue fabricada por civilizaciones extraterrestres. Por supuesto, la máscara no tiene ninguna relación con extraterrestres. En realidad, al igual que los demás artefactos, era simplemente un objeto ritual de la época del antiguo reino de Shu durante el período de primavera y otoño. La antigüedad de todos los artefactos encontrados en las fosas de sacrificio supera los 3.000 años. Los historiadores explican que los habitantes del reino de Shu creían en una conexión especial con los espíritus y trataban de ganarse su favor. Para ello, realizaban sacrificios, ofreciendo sus riquezas a los espíritus y dioses. Los rituales se llevaban a cabo en fosas especiales de sacrificio, que hoy en día tienen un valor especial para arqueólogos e historiadores. En el año 2006, arqueólogos egipcios realizaron excavaciones a gran escala en la parte noreste de El Cairo, en el distrito de Ain Shams. Durante la investigación de esta área, lograron hacer un descubrimiento importante. Resultó que bajo capas de arena de miles de años se ocultaban las ruinas de un majestuoso templo del sol, así como varias estatuas del faraón egipcio Ramsés II. Ramsés II, quien vivió entre los años 1304 y 1237 antes de nuestra era, es conocido en la historia como un gobernante legendario. Fue no solo un sabio faraón, sino también un brillante estratega y gran constructor. Durante sus 67 años de reinado, creó cientos de majestuosos templos y dejó miles de sus imágenes en todo Egipto. La estatua más famosa y grandiosa de Ramsés II fue encontrada en el año 1820 en Mitraína, cerca de Memphis. Las dimensiones de esta escultura, que tiene más de 3.200 años, son realmente impresionantes. Su altura es de 11 metros y su peso de 83 toneladas. Tras su restauración, la estatua fue trasladada a la Plaza Bab el Hadid en El Cairo, que posteriormente fue renombrada como Plaza Ramsés. Allí permaneció durante mucho tiempo, y en el año 2018 fue reubicada en el vestíbulo del Gran Museo Egipcio. Aunque las estatuas encontradas en El Cairo no tienen dimensiones tan impresionantes, siguen siendo artefactos muy valiosos que recuerdan la grandeza del faraón Ramsés II. El procedimiento de momificación fue muy popular en el antiguo Egipto. Sin embargo, las primeras momias aparecieron mucho antes, en el 7º milenio antes de nuestra era. El creador de la cultura de la momificación fue la antigua civilización Chinchorro, que habitó el territorio de la actual Sudamérica. Estas personas convirtieron la creación de momias en un verdadero arte. Los Chinchorro tenían 2 técnicas de momificación, la negra y la roja. En el primer caso, el cuerpo era tratado con una solución especial y luego con barro, y en el segundo caso, la momia se cubría con ocre rojo. Es interesante que, a diferencia de los egipcios que trataban de preservar el cuerpo lo más intacto posible, los Chinchorro a menudo eliminaban completamente los tejidos blandos y luego reconstruían el cuerpo utilizando arcilla y otros materiales. Además, los Chinchorro fabricaban máscaras e incluso pelucas de cabello real para sus momias. Además, la momificación entre los Chinchorro no era un privilegio de la élite. Ellos momificaban los cuerpos de todos los miembros de la sociedad, independientemente de su estatus, género o edad. Algunas de las momias Chinchorro más antiguas se han conservado hasta nuestros días. Su mayor colección se guarda en el Museo de San Miguel de Azapa en la Universidad de Tarapacá, en las cercanías de la ciudad de Arica.
Hace más de 3.000 años, el territorio de la costa del Pacífico en Perú estaba habitado por el pueblo Cupiznique. Esta cultura es conocida por su particular arquitectura de estructuras de adobe, así como por su estilo único en la creación de piezas de cerámica. Los Cupiznique creían en deidades zoomorfas. Una de ellas era el dios Araña, quien era el protector de las lluvias y la fertilidad. Esta deidad jugaba un papel importante en la religión de los antiguos habitantes de Perú. Sin embargo, los arqueólogos nunca habían logrado descubrir templos dedicados al dios Araña. Finalmente, en el año 2021, se encontró tal santuario. El templo del dios Araña fue descubierto por agricultores durante trabajos de campo en la provincia de Virú. Lamentablemente, parte del santuario se perdió debido al uso de excavadoras, pero el fragmento sobreviviente, de 15 por 6 metros, resultó ser un verdadero tesoro para los arqueólogos. En la pared de adobe, los científicos descubrieron un magnífico fresco con la imagen del dios Araña. Fue realizado utilizando pinturas de color amarillo, gris y blanco. Los expertos creen que el templo fue construido hace aproximadamente 3.200 años. Su ubicación sobre un río no es casualidad. Este lugar era ideal para realizar rituales relacionados con el agua y la fertilidad del suelo. Hoy en día, este santuario único es el único templo conservado dedicado al dios Araña, por lo que fue inscrito en el Registro Oficial de Monumentos Arqueológicos de Perú y está bajo protección. En el año 2021, durante trabajos de construcción en las cercanías de la Plaza Garibaldi en el corazón de Ciudad de México, los trabajadores descubrieron un extraño objeto de piedra. Informaron sobre su hallazgo a los arqueólogos. Después de estudiar el objeto, los científicos concluyeron que se trataba de un altar azteca muy bien conservado, con varios siglos de antigüedad. El altar está completamente hecho de basalto, la piedra favorita de los artesanos aztecas. Está decorado con intrincados patrones tallados e imágenes características de la época precolombina. El hallazgo tiene aproximadamente 500 años de antigüedad. Cerca del altar se descubrieron valiosos artefactos, entre ellos más de una docena de incensarios, un vaso con base de trípode, 5 cuencos y un plato. Además, también se encontró un recipiente con restos humanos. Pero ¿cómo pudo aparecer un altar ritual bajo las calles de Ciudad de México? La razón es que en el lugar de la actual capital mexicana se encontraba antiguamente Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Esta ciudad fue fundada en el año 1325. A pesar de su prosperidad, existió menos de 200 años. En el año 1521, Tenochtitlán cayó ante el asedio del ejército de Hernán Cortés. El descubrimiento del altar brindó a los científicos una oportunidad única para estudiar las prácticas religiosas y las tradiciones artísticas de los aztecas. Los expertos creen que el altar se utilizaba para realizar ceremonias rituales y ofrendas, lo que lo convierte en una fuente invaluable de información sobre la cultura espiritual de esta antigua civilización. A veces sucede que los descubrimientos sensacionales no son realizados por científicos, sino por personas comunes, alejadas de la ciencia. Tal historia ocurrió en el año 2015 con un granjero ordinario del estado de Michigan, llamado James Bristol. Según el granjero, estaba realizando su trabajo habitual en su campo, donde cultivaba soja, cuando de repente descubrió bajo tierra unos huesos gigantes pertenecientes a un animal desconocido. James se apresuró a regresar a casa y notificó su hallazgo a los arqueólogos. Cuando los científicos llegaron al terreno del granjero y excavaron los huesos, entendieron de inmediato que los restos pertenecían a un mamut lanudo. Según los paleontólogos, en el momento de su muerte, el animal tenía alrededor de 40 años y sus restos habían permanecido bajo tierra durante más de 10.000 años. Entre los restos encontrados del mamut había colmillos, huesos pélvicos, fragmentos de escápula, un cráneo casi completo y una rótula. Los expertos creen que los huesos del animal terminaron bajo tierra gracias a los antiguos habitantes del actual estado de Michigan, quienes excavaban profundas fosas para almacenar las carcasas. Este hallazgo permitió a los científicos no solo estudiar la estructura anatómica de los mamuts que vivieron en América hace más de 10.000 años,
sino también obtener información sobre el modo de vida de los antiguos habitantes. A finales de 1946, dos jóvenes pastores se dirigieron a las cuevas de Qumran, ubicadas en el desierto de Judea en Israel, para buscar una cabra perdida. Sin embargo, en lugar del animal, dentro de las cuevas descubrieron un hallazgo asombroso que cambió para siempre la comprensión de los antiguos textos bíblicos. Dentro de la cueva encontraron jarras con 7 rollos. Al examinar estos artefactos, los pastores comprendieron que eran muy antiguos y por tanto de algún valor. Por esta razón, los jóvenes se llevaron las jarras y los rollos, y luego los vendieron por una pequeña suma en el mercado local. Así fue como los rollos llegaron a Estados Unidos, pero después de 3 años fueron devueltos a Israel. Tras esto, los arqueólogos comenzaron excavaciones a gran escala en la costa noroeste del Mar Muerto. En los años siguientes, los científicos exploraron 11 cuevas y descubrieron en ellas más de 980 manuscritos escritos en pergamino y cobre. La mayoría de los textos fueron creados en el período comprendido entre el año 250 antes de nuestra era y el año 68 de nuestra era. Los manuscritos están escritos en varios idiomas, incluidos hebreo antiguo, arameo y griego. Algunos de los rollos estaban muy dañados, pero la mayoría se conservaron bastante bien. Esto permitió a los científicos trabajar en la descodificación de los textos contenidos en los rollos. Gracias al meticuloso trabajo, fue posible entender de qué trataban los manuscritos de Qumran. La mayoría de los manuscritos contenían textos bíblicos del Antiguo Testamento. Los textos restantes son diversas obras literarias de la comunidad de Qumran. La mayor parte de los manuscritos ha sido descifrada, pero algunos aún presentan dificultades para los científicos debido a los daños. La principal importancia de los manuscritos de Qumran radica en que son los fragmentos más antiguos conservados del Antiguo Testamento. Antes de este hallazgo, solo se conocían copias medievales hechas por monjes. Entre los descubrimientos hay manuscritos con el texto completo del libro de Isaías, así como fragmentos de otros libros bíblicos. Curiosamente, el único libro del Antiguo Testamento no representado en los rollos fue el libro de Esther. Los manuscritos de Qumran ayudaron a los científicos a comprender mejor muchos detalles de los textos bíblicos y a ampliar los conocimientos en el campo de la paleografía, la ciencia de los manuscritos antiguos. Los científicos aún debaten sobre el origen de los rollos y no saben por qué fueron colocados dentro de las cuevas. Según una versión, las cuevas representaban una especie de biblioteca de la comunidad esenia de Qumran y, según otra, se utilizaron para salvar los rollos llevados desde el Templo de Jerusalén de los romanos. Los manuscritos de Qumran siguen siendo una de las fuentes más importantes para el estudio de la historia y la religión del mundo antiguo. A veces los investigadores hacen descubrimientos donde nadie los espera. Un claro ejemplo de ello es un hallazgo realizado en Gran Bretaña. En el año 2020, un inglés llamado Jim Irwin paseaba por un campo cerca de la granja de sus padres en el condado de Rutland. Allí notó fragmentos extraños de baldosas que sobresalían del suelo. Después de limpiar un poco la tierra, Jim se dio cuenta de que había descubierto un mosaico romano antiguo. El hombre decidió informar de inmediato sobre su hallazgo a la Universidad de Leicester. A los arqueólogos les llevó tiempo limpiar por completo el mosaico sin dañarlo. Cuando terminaron el trabajo, quedaron asombrados por el tamaño, el estado de conservación y la belleza del mosaico. La obra de arte romano antiguo mide 11 por 7 metros. El análisis del mosaico mostró que fue creado entre los siglos III y V de nuestra era. Es probable que el mosaico estuviera ubicado en un comedor o salón de entretenimiento. Alrededor de él se descubrieron otros fragmentos de una villa. Los científicos creen que todo este complejo pertenecía a un individuo rico y educado. El mosaico encontrado impresiona por su belleza. Representa la famosa escena de la batalla entre Aquiles y Héctor, que tuvo lugar durante la guerra de Troya. Sorprende además que, a pesar de las huellas de un incendio, esta obra maestra se haya conservado tan bien hasta nuestros días. Este hallazgo es muy valioso para Inglaterra, ya que los mosaicos romanos antiguos son bastante raros en el territorio del Reino Unido.
La historia de este inusual descubrimiento comenzó en el año 1968, cuando en el pueblo finlandés de Suontaka se encontró una tumba datada a finales del siglo XI. En ella se hallaron varios artefactos: un cuchillo, una hoz, broches y 2 espadas, así como restos humanos. El guerrero fallecido estaba vestido con ropa femenina, por lo que los científicos concluyeron que los restos pertenecían a una mujer. Este hallazgo se consideró prueba de que las mujeres en la Finlandia altomedieval también podían ser guerreras, aunque la mayoría de los historiadores seguía dudando y consideraba que era una tumba doble. Durante un tiempo, este hallazgo fue olvidado, pero en el año 2021, científicos finlandeses decidieron volver a estudiar los restos de la mujer guerrera. Al examinar el ADN extraído, los especialistas descubrieron que en realidad los restos pertenecían a un hombre que tenía un cariotipo HEIU, característico de una condición conocida como síndrome de Klinefelter. Los hombres que padecen este síndrome tienen 47 cromosomas en lugar de 46. Estas personas presentan características sexuales secundarias femeninas, así como un descenso en las capacidades cognitivas. El síndrome de Klinefelter es bastante común y ocurre en 1 de cada 700 niños varones recién nacidos. En el año 2023, los arqueólogos realizaron un descubrimiento muy importante para la paleontología. En el territorio del desierto de Atacama, en Chile, descubrieron los restos de una especie previamente desconocida de hadrosáuridos, dinosaurios de pico de pato. Los fósiles fueron encontrados en capas de roca cuya antigüedad se estima en aproximadamente 75 millones de años. A pesar de su edad, el cráneo y fragmentos del esqueleto del dinosaurio se conservaron bastante bien, lo que permitió a los científicos estudiar en detalle las características anatómicas del animal. La nueva especie recibió el nombre de Gonkoken nanoi, que puede traducirse como parecido a un pato. El estudio de los restos mostró que estos dinosaurios medían alrededor de 3,5 a 4 metros de altura, y su peso alcanzaba 1 tonelada. Los representantes de esta especie tenían una constitución bastante esbelta, lo que les permitía pararse fácilmente sobre sus patas traseras, un pico ancho característico que recordaba al de un pato, así como un complejo sistema dental. Con tal estructura bucal, los animales arrancaban el follaje de los árboles. Actualmente, el equipo de científicos continúa trabajando en el lugar del hallazgo. Esperan encontrar restos de otros representantes de esta especie, lo que les permitirá obtener más información sobre este fascinante representante del mundo prehistórico y arrojar nueva luz sobre la evolución de los dinosaurios de pico de pato. Las pinturas rupestres son muy importantes para la ciencia, ya que gracias a ellas los científicos logran conocer detalles de la vida de nuestros antepasados en diferentes períodos de la historia humana. Anteriormente se pensaba que las primeras pinturas rupestres aparecieron hace unos 30.000 años, pero el descubrimiento de arqueólogos australianos demostró que los humanos primitivos comenzaron a crear imágenes primitivas mucho antes. En el año 2017, científicos de la Universidad de Griffith en Australia realizaron investigaciones en cuevas de la isla indonesia de Sulawesi. En una de las cuevas, descubrieron una enorme pintura de casi 4,5 metros de ancho. Representaba una escena de caza. Los especialistas notaron de inmediato características inusuales en esta pintura primitiva. En el mural, todos los cazadores tenían cuerpos humanos pero cabezas de aves y reptiles. Sin embargo, esta pintura se hizo famosa no tanto por su técnica peculiar, sino por su antigüedad. El análisis por radiocarbono mostró que su edad es de aproximadamente 44.000 años. Así, esta pintura rupestre se convirtió en la más antigua entre todas las encontradas hasta ahora. Según los investigadores, este hallazgo confirma que hace más de 40.000 años los humanos primitivos ya poseían una cultura artística basada en momentos de la vida cotidiana, así como en la fe en deidades. Aunque la pintura ostenta el récord de antigüedad, los científicos creen que pronto encontrarán dibujos aún más antiguos, ya que en la isla de Sulawesi se conocen al menos 242 cuevas y asentamientos de personas primitivas. Actualmente, los especialistas están enfocados en su investigación.
La colección privada más grande y mejor de mármoles antiguos del mundo es la conocida como Mármoles Torlonia. Su historia comenzó en la década de 1750, cuando un francés llamado Marino Turlón se trasladó con su familia a Roma. La familia de Marino rápidamente amasó una fortuna gracias a operaciones financieras y cambió su apellido al estilo italiano, de Turlón a Torlonia. Cuando a Marino Torlonia se le otorgó el título de príncipe, comenzó a dedicarse a la colección de esculturas antiguas. Sus descendientes continuaron con su labor. Durante mucho tiempo, la colección estuvo inaccesible al público debido a complicadas relaciones familiares y circunstancias políticas. Pero en el año 2016, el último representante directo de la dinastía, Alessandro Torlonia, permitió organizar una exposición de la colección familiar. La exposición se llevó a cabo en el año 2020 en los Museos Capitolinos en Roma y en el año 2024 en el Ala Denon del Museo del Louvre en París. Como exhibiciones se presentaron 92 esculturas de esta gran colección de obras maestras de escultores antiguos. En el año 2023, una pareja de Noruega, Oddbjørn y Ann Holum Heiland, comenzaron a ampliar el patio trasero de su antigua casa. Cuando el jefe de familia comenzó a trabajar con una excavadora, de repente el cubo golpeó una gran piedra. El hombre la movió y descubrió un extraño objeto metálico en la tierra. Según Oddbjørn, se sorprendió al ver que se trataba de una antigua espada. La pareja informó a los arqueólogos sobre su hallazgo, quienes llegaron rápidamente al lugar. Después de unas horas, informaron que en el patio trasero de la familia se encontraba una tumba vikinga datada entre los siglos IX y X de nuestra era. Dentro de la tumba se encontraron cuentas de vidrio doradas, una hebilla de cinturón, una espada, una lanza y un broche de bronce de manto con imágenes de animales características de los vikingos. La presencia de joyas en la tumba del guerrero generó muchas preguntas, por lo que unos días después los arqueólogos decidieron regresar a las excavaciones, y resultó ser acertado. Durante un estudio más detallado de la tumba, los científicos descubrieron otros artefactos. Entre ellos había cuchillos, un hacha, un escudo, cientos de joyas y fragmentos de 4 grandes fíbulas ovales, una de las cuales estaba casi completa. Estas fíbulas ovaladas con forma de cúpula eran comúnmente usadas en los vestidos de las esposas vikingas. Lamentablemente, no se encontraron restos humanos, por lo que los arqueólogos solo pudieron suponer que la tumba era doble y que en ella descansaban un vikingo y su esposa. Esto explicaría la gran cantidad de adornos femeninos encontrados en el enterramiento. Y con esto termino. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.